Saludos, estimables estudiantes. En este video vamos a considerar, derivar una expresión para la cantidad de movimiento angular, pero para cuerpos rígidos, ¿verdad? Los cuerpos rígidos son un tipo de cuerpo que tiene una restricción especial de que cada uno de los puntos que conforman el cuerpo se mantienen equidistantes siempre, ¿verdad? Y están rotando a cierta velocidad angular. Entonces, gracias a esta condición podemos derivar una expresión única para estos cuerpos a partir de la definición que nosotros ya tenemos de cantidad de movimiento angular. Entonces, esta definición lo que hacemos es sacar el momento angular. En este caso vamos a considerar un cuerpo rígido como un disco. Y sacamos el momento angular de uno de sus puntos, ¿verdad? Como R cruz P. Y sabemos que un cuerpo rígido se compone de muchas masas, de un número ya sea infinito o finito de masas. Entonces podríamos tener un cuerpo rígido que tenga 5 masas moviéndose al unísono, ¿verdad? Cada una de ellas manteniendo la misma distancia entre ellas. O podríamos tener un objeto continuo, que ¿verdad? Pareciera que este es el caso, que es el disco, ¿verdad? Para simplificar el análisis voy a considerar que son masas discretas, ¿verdad? Que el cuerpo rígido está compuesto de masas discretas, sin embargo el resultado que vamos a obtener al final ¿verdad? No va a cambiar considerando masas continuas, una distribución continua de masa. Entonces yo sé que encontrar el momento angular total de todo el cuerpo compuesto por, no sé, n masas, es al final simplemente sumo, ¿verdad? La contribución del momento angular de cada una de las masas. Entonces, en general voy a buscar el iésimo, ¿verdad? El momento angular para la iésima masa, que denotamos aquí en la figura del Serway 11.7. Entonces, ese momento angular de la iésima masa se expresa como el vector de posición de esa iésima masa cruz, ¿verdad? El momento, ¿verdad? El momento lineal de la iésima masa. Entonces, esto de acá yo sé que, según la figura, esa iésima masa está en una dirección radial, ¿verdad? Supone una trayectoria. Y entonces, podemos decir que está a una distancia RI en sentido radial, ¿verdad? Entonces pongo el vector unitario R techo, que lo que significa es apunta hacia afuera del círculo, cruz PI, que es el momento inicial, o sea, la masa por la velocidad inicial, y la velocidad es tangencial, así que apunta tangente a la trayectoria. Entonces pongo T techo para denotar el sentido tangente al círculo. Entonces, pueden notar que esta masa se mantiene moviéndose en movimiento circular en este círculo, porque la idea es que yo estoy rotando todo el cuerpo rígido a una velocidad angular omega. Entonces, como lo estoy rotando, una masa en algún punto del cuerpo rígido va a estar trazando un movimiento circular dentro de ese cuerpo. Entonces, sacando las variables, ¿verdad? Las constantes, todas las cosas que no son vectores de acá, MVI y RI, me queda R cruz T. Y como habíamos dicho, de hecho en el problema 2 hablamos un poco al respecto, R es la coordenada radial, es siempre perpendicular a la coordenada tangencial. Entonces esto nos va a dar máximo, ¿verdad? Y R y T están en un mismo plano. Eso significa que, ¿verdad? El momento angular va a apuntar a un eje perpendicular a estos dos, y el único eje perpendicular, ¿verdad? Sería el eje Z que mostramos acá. Es perpendicular ese plano que forma R con T. Entonces esto acá me queda como M, VI, RI, K. Entonces, ¿verdad? Como discutimos anteriormente, el R y el P se encuentran en el plano XY y el momento angular siempre apuntará en la dirección Z. Ahora podemos, como la masa M está en un movimiento circular, podemos denotar el VI, la velocidad tangencial, con la fórmula que conocemos de movimiento circular, que es que la velocidad tangencial de la partícula se puede expresar como el radio del movimiento circular, que en este caso el radio del movimiento circular corresponde a un RI,
¿verdad? El vector de posición, la magnitud del vector de posición para la m-ésima masa por omega, que omega es la velocidad angular con la que está rotando el disco. Recuerden de movimiento circular y cinemática rotacional que todos los puntos, ¿verdad? En una misma circunferencia, o sea, en este mismo círculo puntuado que se muestra en la figura, van a tener la misma velocidad tangencial, porque, ¿verdad? Están en un mismo radio de distancia. Sin embargo, otro punto en el cuerpo rígido, digamos un punto acá, va a trazar un nuevo círculo, una nueva circunferencia por donde describe su movimiento circular. Eso significa que va a tener una velocidad tangencial diferente, porque tiene un radio, ¿verdad? Tiene un vector de posición diferente respecto al origen. Sin embargo, cada uno de los puntos que conforman el cuerpo rígido, todos tienen una velocidad angular igual, que es omega. Entonces ahí no hay diferencia. Entonces este omega es general para todos los puntos sobre el cuerpo rígido. Entonces, cambiando el EVI que se muestra aquí en la figura, por eso me queda que LI va a ser igual a M RI por RI, me queda RI a la 2 por omega. MI me faltó, ¿verdad? Es la I-ésima masa. Me faltó denotarlo, todas las expresiones hasta el momento. ¿Verdad? Porque podríamos tener un cuerpo compuesto de masas diferentes, ¿verdad? Entonces, justo para la I-ésima masa. Entonces tenemos que, ¿verdad? El momento angular de la I-ésima masa es la masa, ¿verdad? De esa I-ésima partícula por la posición de esa I-ésima partícula al cuadrado por la velocidad angular, por lo menos la rapidez angular, ¿verdad? De magnitud. Y como habíamos dicho antes, yo quiero el momento angular de todo el cuerpo rígido. Entonces el momento angular total, se lo voy a poner con una L, es igual a la sumatoria de todas las partículas que componen el cuerpo, desde la primera hasta la última, de MI RI a la 2 por omega. Como pueden ver, lo único que está en, ¿verdad? Esto no me depende de ningún índice sub i porque no me depende cuál masa yo esté agarrando, en cambio esto sí. Y esto aquí ustedes lo conocen como el momento de inercia, ¿verdad? Esto es el momento de inercia para una partícula puntual, entonces estoy aquí sumando todos los momentos de inercia de todas las partículas que componen el cuerpo. Entonces este es el momento de inercia total, ¿verdad? Esto está en dirección K. O sea, esto me da el momento de inercia por omega. Como pueden ver, no afecta que yo tenga un cuerpo con distribución de masa continua, ya que la única diferencia hubiera sido que estoy en lugar de un MI, ¿verdad? Para distribuciones continuas, voy a poner. En lugar de un MI yo hubiera agarrado un DM, ¿verdad? Un diferencial de masa que compone el cuerpo. Y en lugar de una sumatoria yo hubiera agarrado, ¿verdad? La integral. Y con eso igual me hubiera quedado la integral de R a la 2 de M, que eso es el momento de inercia, ¿verdad? Por el omega que no me hubiera dependido de nada. Entonces, ¿verdad? Al final no hay una diferencia. Noten que realmente lo que estamos agarrando aquí es el momento angular, ¿verdad? El componente en Z, el momento angular. En este caso, como estamos en una rotación en dos dimensiones, siempre el momento de angular me va a apuntar un Z o en menos Z, ¿verdad? Un K menos, o en sobre K o en menos K. Entonces, la diferenciación parece trivial, ¿verdad? Yo puedo decir, el componente en Z siempre va a ser I por omega para un cuerpo rígido. Entonces, componente en Z, el momento angular para un cuerpo rígido siempre es el momento de inercia de ese cuerpo rígido por la rapidez angular de ese cuerpo rígido. ¿Por qué hacemos la diferenciación? Porque no siempre es verdad que la expresión L vector igual a I por omega vector, o sea, está acá, no siempre es igual. ¿En cuáles casos no es igual? Podemos ver un caso aquí abajo, ¿verdad? Entonces imaginen que yo tengo esa partícula M en movimiento circular como muestra la figura. Noten que siempre el momento angular de la partícula va a ser perpendicular
al plano que forma R con P. Entonces, si ponemos el eje de rotación, ¿verdad? Yo tengo una partícula anclada con esta barra, anclada a esta barra, y yo empiezo a rotar la barra para que haya ¿verdad? Para que me rote en esta dirección el omega. Esto acá. Eso significa que el vector omega apunta en esta dirección sobre z, ¿verdad? En la dirección z, como muestra acá. Entonces el vector de posición va a ir desde el origen hasta donde está la partícula que me forma esta diagonal. Vean que esto me forma un plano. Me forma un plano en esta dirección. Y ese plano no corresponde al plano XY, por lo que el momento angular va a apuntar en esta dirección que es perpendicular a ese plano que se está formando acá, como pueden ver. Eso significa que el momento angular apunta a un ángulo θ que se forma con el radio del círculo que está trazando la partícula. O sea, vean que L, aquí el momento angular como le noto en esta imagen, L no es perpendicular o paralelo, ¿verdad? A omega, ¿verdad? No son paralelos. Entonces, si yo digo que L es igual a I por omega, estaré mintiendo, porque para que esto suceda, ¿verdad? Estos dos vectores tienen que apuntar a la misma dirección para solo discrepar por un factor de I, que es un número real. Entonces, esto no siempre es el caso, ¿verdad? Este es un caso en donde el momento angular no es paralelo a la velocidad angular. De hecho, entonces, ¿cuál es un caso en que sí sean paralelos? Realmente ustedes nunca van a tener que preocuparse tanto por esto porque son rotaciones en dos dimensiones. Vean que aquí el vector R y P no quedan en un mismo, o sea, no quedan sobre el plano XY. Sin embargo, ¿verdad? Todos los problemas que vamos a tratar en este curso, casi siempre, bueno, no, siempre, ¿verdad? R y P van a quedar en el plano XY. Eso significa que el momento angular siempre va a ser siempre va a estar en una dirección o z positivo o z negativo. Eso significa que siempre vamos a estar trabajando realmente con el componente en z del momento angular, que eso sí cumple esto, siempre. Entonces no nos tenemos que preocupar tanto por esto. Entonces aquí vemos nada más que en el mundo real, ¿verdad? Trabajando en más dimensiones, no siempre pasa esto. Vean que esto sería una fórmula análoga al momento lineal que tiene la masa por la velocidad. ¿Verdad? Estableciendo la analogía entre movimiento rotacional y movimiento lineal, yo decía, ok, el momento de inercia es análogo a la masa para movimiento lineal, porque es lo que tiene la inercia del sistema. Y la velocidad es análoga a la velocidad angular, entonces, ¿verdad? Se cumple perfectamente la analogía. Lo único que no se cumple es que esto no siempre es, ¿verdad? Como lo estoy poniendo acá, ¿verdad? En este caso, el momento angular no es paralelo a la velocidad angular, por lo cual no podemos establecer esta igualdad en su totalidad. Si podemos decir que el componente en z siempre va a ser paralelo. De hecho, cuando en sistemas físicos reales, ¿verdad? En general, no solo para rotaciones en dos dimensiones, cuando es que el momento angular sí coincide, si es paralelo a la velocidad angular. Bueno, cuando hay un tipo de simetría que se llama simetría axial. Eso significa que para cada masa, ¿verdad? Yo quiero encontrar el momento angular total de este sistema de dos masas. Entonces yo me doy cuenta igual, tengo un vector RI y uno PI, tengo uno R2, P2. Entonces esto me forman dos planos, el L2 que apuntando en esta dirección y el L1 apuntando en esta dirección. Entonces me doy cuenta que el componente, o sea, los componentes sobre el plano XY de estos dos momentos angulares se cancelan, ¿verdad? Este se cancela con este y solo queda el componente en Z, ¿verdad? Que es paralelo a la velocidad angular, omega. Entonces, esa simetría axial lo que se refiere es que por cada masa, ¿verdad? Forma como un espejo en el eje de rotación. Entonces, por cada masa que está en el cuerpo, hay una masa diametralmente opuesta que va a cancelar el efecto del momento angular en el plano XY y solo quedaría el momento angular apuntando en la misma dirección que omega. Entonces, en este caso, sí se aplica, ¿verdad? Pero como les he dicho antes, no
tienen que preocuparse tanto por esto porque casi todas las rotaciones, bueno, todas las rotaciones, ¿verdad? Estos en física 1 van a ser rotaciones en 2 dimensiones, por lo que siempre el momento angular solo va a tener, ¿verdad? El vector momento angular solo va a ser el componente en z. Y el componente en z siempre cumple, ¿verdad? Que sí por omega. Por lo que no hay que preocuparnos tanto al respecto, nada más es para que sepan, ¿verdad? Para que tengan en cuenta que esto, ¿verdad? No es el caso más general y que no siempre podemos escribir esta ecuación de esta forma. Ahora, vean que, como les digo, casi siempre va a apuntar en el eje Z, entonces tenemos que, ¿verdad? En rotaciones en 2 dimensiones, que son las rotaciones que hemos venido considerando hasta el momento, yo tengo que la sumatoria de torques, bueno, la sumatoria de momentos de torsión, siempre van a ser en Z, ¿no? Porque son rotaciones en 2 dimensiones, y siempre va a considerar los externos, porque los internos se cancelan entre sí, como vimos en videos anteriores, y va a ser igual a cómo cambia el momento angular, y como dijimos, como solo vamos a trabajar en Z normalmente, el momento angular también va a estar alineado en Z. Cómo cambia el componente en Z al momento angular respecto al tiempo. Ahora, para cuerpos rígidos yo voy a tener, ¿verdad? Rotaciones en 2 dimensiones de cuerpos rígidos, yo puedo expresar el momento angular como I por omega. Para un cuerpo rígido yo no voy a considerar normalmente que eh, el momento angular, bueno, pensemos que el momento de inercia no cambia, ¿verdad? Entonces lo que va a estar cambiando con el tiempo es omega, la velocidad angular. Entonces si eso pasa, si el momento de inercia se mantiene constante, me queda que la derivada solo pasa a derivar el omega, que la derivada de omega respecto al tiempo, o sea, cómo cambia la rapidez angular respecto al tiempo, no es más que lo que llamamos la aceleración angular alfa. Por lo tanto, quedamos que la sumatoria de momentos de torsión en Z, momentos de torsión externos, van a ser iguales a I por alfa. Y esta es la segunda ley de Newton versión rotacional que habíamos, bueno, que ustedes encontraron en el capítulo anterior, el capítulo 10, ¿verdad? Que vieron dinámica rotacional. Esta es la ecuación, ¿verdad? Entonces esto es análogo a cuando uno, ¿verdad? En temas anteriores yo decía que la sumatoria de fuerzas es igual al cambio del momentum respecto al tiempo, y el momentum es masa por velocidad, la velocidad normalmente la masa normalmente se mantiene constante, entonces la sumatoria de fuerzas me queda como masa por la derivada de la velocidad respecto al tiempo, y eso es la aceleración. Entonces me replica la segunda ley de Newton, ¿verdad? Ya en términos de la aceleración, es exactamente lo mismo lo que está sucediendo aquí, ¿verdad? Replico la segunda ley rotacional de Newton a partir de la definición, ¿verdad? De momento angular, que era algo que no habíamos hecho hasta el momento. Entonces, o sea, lo que quiere decir esta ley es que el momento de torsión externo neto, ¿verdad? Que actúa sobre un cuerpo rígido en rotación en torno a un eje, ¿verdad? Que llamamos O, es igual al momento de inercia respecto a ese mismo eje multiplicado por la aceleración angular, como vemos por acá. Entonces, así se ve, ¿verdad? La idea es, con todo esto, es encontrar esta expresión del componente en Z, o por lo menos el momento angular, en nuestro caso de 2 dimensiones, ¿verdad? Que siempre el componente en Z va a coincidir con el momento angular total, para cuerpos rígidos. Esta es la importancia de esta sección, esta ecuación de acá. Y con esto, lo único que nos falta por hacer es concluir, ¿verdad? Lo que hemos venido preparando desde el comienzo. Yo quiero ver cómo se conserva el momento angular y qué fenómenos podemos explicar con la conservación de momento angular. Entonces ya vimos cómo se ve el momento angular para una partícula, cómo se ve el momento angular para sistemas de partículas, ¿verdad? La segunda ley rotacional de Newton para sistemas de partículas, y ahora vimos cómo se ve el momento angular para un cuerpo rígido. Entonces en la siguiente sección vamos a ver cómo se ven todas estas cantidades cuando se conservan, cuando no hay momentos de torsión externos actuando sobre el sistema. Así que por el momento muchas gracias y espero que les haya servido el video y me despido atentamente.